la discusión tanto de el caso clínico que dejamos ayer, como su relación con el anterior que habíamos visto, que se los había mandado con la hepatitis B. Entonces, bueno, aquí hay varias cosas que son interesantes. Primero, los abscesos piógenos obviamente no son solo abscesos hepáticos. Los abscesos piógenos en general se van a presentar secundarios a cirugías, secundarios a otras enfermedades o a distintos procedimientos y pueden estar ubicados en distintos lugares, ¿verdad? Entonces, vemos cómo en esto, qué sé yo, vamos a tener, eh, sí, los abscesos hepáticos, pero también esplénicos, renales, sufrénicos, hay abscesos pélvicos, abscesos mesocelíacos, paracólicos, etcétera, etcétera. Y a lo que corresponde, bueno, finalmente es un acúmulo de secreciones purulentas que van a ser secundarias a cualquiera de todos estos procesos. Es importante recordar que están compuestos los abscesos intraabdominales por leucocitos, bacterias con o sin tejido necrótico. Nosotros nos vamos a dedicar únicamente a los abscesos hepáticos piógenos y a los amebianos. El diagnóstico, por supuesto, en el centro de todo eso está la microbiología, por los distintos orígenes que tienen, hasta el 50% son polimicrobianos. Vamos a ver que los hemocultivos nos van a ser de utilidad en un 52% y que vamos a encontrar a los E. coli en primer lugar, pero pueden estar relacionados con otros gram negativos, con enterococos, si se trata de vía biliar, si se trata de el desarrollo a través del sistema porta, teniendo el E. coli y enterococos, pero además anaerobios. Entonces, estos abscesos, uy, ya se trabó esta cuestión, van a tener, cuando se trata de traumas en donde, ahora, no es solo trauma, con la colocación de catéteres también podemos tener la presencia de estafilococos. Entonces, nosotros vemos que todos estos abscesos hepáticos van a necesitar el ser tratados de forma empírica, ¿sí? Pero más que ver los antibióticos que tenemos aquí, quisiera ver los comentarios, porque la ampicilina y la gentamicina es de los antibióticos que más se utiliza. Entonces, tiene cobertura para las causas más frecuentes, pero aquí el problema es que no tenemos que olvidar, uno, las resistencias que se han relacionado, dos, la presencia exactamente de enterobacterias, enterococos y anaerobios, ¿verdad? En los pacientes que tienen daño renal, la opción que es importante es las cefalosporinas de tercera generación con metronidazol. El problema es que tampoco cubre enterococos, por lo que es necesario agregar ampicilina o amoxicilina. Y la opción para pacientes con alergia a la penicilina, pues sí estaba con estos. Ahora, si ustedes se recuerdan de lo que veíamos ayer, de los puntos de discusión de los antibióticos, teníamos por un lado a los hongos y por otro lado exactamente lo que pasa con los enterococos, porque pues el comportamiento ante los antibióticos, pues por supuesto que es diferente, ¿verdad? Entonces,
Si tenemos sospecha de que se trata de gérmenes resistentes a antibióticos, entonces hay que indicar meropenem o imipenem, pero tampoco cubre el enterococo. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? La utilización de la vancomicina. Porque las fluoroquinolonas, lo cierto es que aunque tengan efecto antiaeróbico, están teniendo cada vez más resistencias. El tratamiento que vaya a darse tiene que darse por lo menos durante cuatro semanas, pero no basta con el tratamiento antibiótico, es necesario quitar la fuente infecciosa, entonces hay que hacer el aspirado. El problema es que los aspirados pueden realizarse si se trata de uno y grande, ¿no? Porque si son múltiples y están ubicados de forma difícil, es muy complicado el hacer un aspirado eh, percutáneo. Entonces, si es posible hacer un drenaje más bien transcatéter, pues adelante, pero el problema es cuando esto no es así, cuando son múltiples abscesos. Aquí tenemos entonces que recurrir a los drenajes quirúrgicos. Esta misma situación pasa para quienes no responden a los tratamientos o tienen lesiones que se encuentran inaccesibles por vía percutánea. Tenemos que el seguimiento en estos abscesos piógenos tiene que darse por lo menos un mes después de que terminaron los antibióticos, ¿no? Cuando se trata ya de resoluciones quirúrgicas, la situación es distinta. Ahora, una cosa que tenemos que tener en cuenta son las complicaciones que, aunque no son frecuentes, cuando se dan, van a provocar problemas dependiendo de hacia dónde rompan. Entonces, en general, la ruptura se da hacia la pleura, el mediastino o hacia el peritoneo. Pueden también formarse en piemas y puede haber fístulas hepatobronquiales, ¿sí? Vamos a entrar con el absceso hepático amibiano, que es una complicación de la amebiasis intestinal. Ahora, generalmente cuando se piensa de absceso amebiano, se piensa en la entomelia histolítica, y es cierto, está principalmente generada por ella, pero lo cierto es que hay distintas especies de amebas que también lo pueden ocasionar. Esto es un problema totalmente ligado a condiciones higiénicas deficientes, totalmente. Toda la comida ambulante es el principal factor de riesgo para que todo esto se dé, la falta de agua para lavado de manos y demás. Entonces, esto afecta, por supuesto, sobre todo a las zonas en donde sea endémica y nosotros somos uno de esos, ¿no? Se va a dar más o menos en el 1% de los pacientes que adquirieron amibiasis intestinal, es mucho más frecuente en hombres entre 20 y 40 años, aunque esto es un dato que ha ido cambiando porque lo cierto es que la incorporación de las mujeres a la vida productiva en las últimas 2 décadas ha hecho que cambie. Sin embargo, hay hipótesis por ahí que dicen que el asunto es que las mujeres llevamos más la comida hecha que comer en la calle. Esto no necesariamente es cierto, ¿verdad? Les decía que las áreas de prevalencia son distintas. Aquí me faltó Tailandia, pero nosotros iniciamos estas áreas de prevalencia. En los textos internacionales ustedes encontrarán que esto es un problema de países en vía de desarrollo y que por lo tanto hay que investigar el viaje reciente a zonas endémicas. Nosotros no necesitamos eso, ya somos una zona endémica. Lo que es importante en esto del absceso es que nos acordemos que el adquirir la amebiasis pues nos va a causar una colitis que va a destruir las capas de la mucosa del colon. Después de que se da la infección intestinal, los trofozoitos van a alcanzar el hígado. Generalmente se da a través de la vena porta.
Y lo que va a pasar es que van a proliferar en el hígado hasta formar un absceso. Generalmente es único y por la vía de entrada generalmente también se ubica en el lóbulo derecho hepático, pero esto no necesariamente es así, perfectamente puede haber más de uno. Esta acumulación que se va a dar tiene un contenido que es espeso y que realmente corresponde al tejido hepático necrosado por acción de las amebas. La clínica del absceso hepático, primero hay que preguntar por el antecedente de amibiasis intestinal o de un proceso diarreico, aunque no se sepa que fue por amebas, ¿verdad? Hay que buscar el cuadro clínico, aunque hayan pasado 20 semanas, aunque la media sea 12, aunque hayan pasado 20 semanas, recordando que se haya tenido un proceso de diarrea anterior. Cuando se presenta el absceso, vamos a recurrir a esto, pero es importante acordarse que la ausencia de diarrea no descarta el diagnóstico. Si hay diarrea, es raro la concurrencia de disentería y es muy alta la frecuencia de choques sépticos. Entonces, la principal fuente de sospecha de que esto está pasando es la fiebre, la afectación del estado general, dolor en la región superior derecha del abdomen. Aquí vamos a tener que hay además la posibilidad de que se dé pérdida de peso. Náuseas y vómitos van a estar presentes hasta en el 85% de los pacientes y vamos a encontrar además de hepatomegalia, dolor a la palpación en el hipocondrio derecho. Esto es un dato que es importante a considerar, está presente hasta en más del 90% de la gente. Ahora, la ictericia generalmente no se produce, o sea, está presente solo en el 10% de los casos y es a todas luces un signo de severidad. Dependiendo del tamaño que tenga el absceso, que a veces puede ser realmente muy grande, este puede romperse y por lo tanto causar bastantes más problemas con sintomatología que son diferentes. Pero aquí lo que necesitamos es que establezcamos el tiempo en el que esto se ha presentado de forma aguda, se va a producir en menos de 10 días y crónico mayor de 2 semanas. En los laboratorios vamos a encontrar leucocitosis y una elevación de fosfatasa alcalina. Decíamos, la ictericia pues va a indicar severidad, entonces si hay hiperbilirrubinemia, aunque sea rara, ya nos prende un foco rojo. No hay eosinofilia, entonces si la encuentras, este es indicador de causas parasitarias. Ahora, hay factores que van a predisponer mala evaluación. Primero, si se trata de abscesos múltiples. Segundo, si el tamaño que desarrolla el absceso es de más de 500 cc. Si hay elevación del hemidiafragma, derrame pleural o hay encefalopatía. Si tenemos bilirrubinas por arriba de 3.5, les decía, ya prendemos un foco al igual de si hay hemoglobina de menos de 10 gramos o albúmina de menos de 2 gramos. La diabetes per se es importante de controlar porque ya es un factor predictor de mala evolución. El diagnóstico pues, lo vamos a hacer con hemaglutinación indirecta, la sensibilidad es mayor al 60%, al 90%, perdón. Si sale negativa hay que repetir la prueba y si sale positiva hay que ver si hay infección previa. Vamos a tener IgGs que tienen una muy alta sensibilidad y especificidad. Podemos también hacer ELISAs, podemos hacer PCR para identificar el ADN del entameba, ¿verdad?
y además ver cuestiones de imagen. Cuando se obtiene por punción el líquido, vamos a ver que del absceso, que este es claro, rojizo, que no tiene olor, y si les pedimos gram y cultivos, pues van a salir negativos, entonces ahí tenemos que hacer la búsqueda específica por inmunoglobulinas o por hemaglutinación. Vamos a usar también imágenes, la ecografía, la resonancia nuclear, la tomografía, también van a permitirnos visualizar las lesiones y tienen alta sensibilidad para poder hacerlo. En el ultrasonido lo que vamos a encontrar es una lesión hipoecoica bien definida, cercana a la cápsula. En la tomografía lo que vamos a encontrar es una lesión que presenta hipointensidad y reforzamiento periférico. En general, este reforzamiento periférico en los abscesos es un dato que nos son importantes. El hacer el aspirado, cuando las lesiones son grandes, es fácil, es posible, pero cuando son más pequeñas, es muy importante el que se haga guiado por imagen para tener reducción de riesgos que pueden darse por solo realizar el aspirado. Un dato que es importante es que en las áreas en donde haya equinococosis es importante dar tratamiento antiparasitario si se va a hacer una punción del absceso. El tratamiento, pues ustedes ya saben que es el de elección, es el metronidazol, es el que tiene mayor efectividad en la mayor parte de los pacientes, pero no tiene que ser utilizado en embarazadas. Entonces, aquí vamos a ver que el aspirado es muy importante, es muy, muy importante en lesiones, decíamos, grandes que cuando haya, ¿cómo se llama? Falla en el manejo después de 5 a 7 días, aunque sea complicado hacerlo, es importante porque quiere decir que no va a resolver simplemente con el tratamiento antimicrobiano. Cuando no es posible la resolución ni inicialmente medicamentosa, ni el que pueda drenarse el absceso, es necesaria la cirugía. Sobre todo si se trata además de abscesos que son muy grandes. El problema de los dos son las complicaciones, aunque los abscesos pueden romper solos, puede romper a tórax hasta en el 20% de los casos, al pericardio provocando taponamiento cardíaco, aunque la frecuencia es bastante menor. Pueden provocar una fístula broncopleural o hepatobronquial, pueden provocar enfisema y no es infrecuente que puedan llegar a colonizarse de bacterias. Entonces, generalmente cuando se produce la sobreinfección bacteriana, esta propicia más la ruptura y por lo tanto el escape del contenido del absceso. La resolución en este caso es distinta a la que habíamos visto en el anterior, en donde los estudios de imagen no son necesarios, pero sí es importante el que la cavidad esté resuelta entre los siguientes meses. El tratamiento, decíamos, de elección está el metronidazol. Aquí podemos usar cloroquina o paromomicina, pero no es el antibiótico de elección. Entonces, las diferencias entre unos y otros a veces son difíciles de encontrar, comparten características que son en común. La terapia antiamibiana
debe ser agregada, si no está claramente establecido que se trata de un absceso piógeno, tiene que ser agregada para el manejo de los abscesos. La mortalidad es mucho mayor en los piógenos, que afectan más a las personas de edad media y avanzada y que sobre todo complican las enfermedades de base. Los aspirados son recomendados, los drenajes también, para que de forma temprana pueda no solo diagnosticarse, porque se mande a cultivar, a hacer gram o hemaglutinación, sino también para efectos del tratamiento. Los abscesos son lentos de resolver, entonces por eso la terapia no puede durar menos de un mes. Esta sería como el cuadro eh, global que tendríamos para lo que hemos venido hablando desde el día de ayer, en donde tenemos que por la causa que sea se realiza una cirugía mayor. Si al tiempo de esto ya vimos que puede ser hasta 20 días después, se presenta fiebre, dolor abdominal, ilio o diarrea, entonces hay que hacer búsqueda con marcadores biológicos, pero también los estudios de imagen. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tendríamos que buscar? Trombocitopenia, leucocitosis, el ver que exista una respuesta inflamatoria sistémica, si se dejaron catéteres después de la cirugía, ver en el estado en el que están, realizar hemocultivos, urocultivos, ver si no hay necesidad de buscar otro tipo de problemas como la realización de baciloscopías, porque acuérdense que en la peritonitis primaria perfectamente por diseminación hematógeno-linfática podemos tener esto como problema. O sea, aquí se trata con la realización de esto de que se descarte otro foco distinto a la realización de la cirugía. Entonces, con todo esto hecho, vamos a definir si no tenemos el diagnóstico que la fiebre, el dolor, el ilio, lo que sea, necesite ser reevaluado, si se presentan los abscesos abdominales o si empiezan a presentarse problemas de neumoperitoneo o fuga de contraste. Entonces, aquí la laparotomía adquiere un papel central que ustedes se dan cuenta se interconecta con todo lo demás. Si tenemos un absceso, tenemos que ver si está provocando una reacción inflamatoria, si nos va a llevar a la sepsis. Sobre eso, definir si el acceso es múltiple, si es único pero de difícil acceso o múltiples de difícil acceso, hacer los drenajes que correspondan y dejar drenaje persistente. Si todo esto no funciona, es necesaria la realización de laparotomías, dependiendo del lugar en donde se encuentren. Y aquí, de forma muy importante, quisiera recordarles lo que hace a la presencia de cándida, por lo que decíamos que tiene cada vez más prevalencia en nuestro medio. El abordaje de todo esto nos es muy importante para poder finalmente hacer la diferenciación. Doctora, no se escucha su audio.
Doctora, no se escucha su voz. Tiene cerrado su micrófono, doctora. Creo que lo acaba de cerrar solo para arreglarlo, porque estaba abierto.